Oigan, no van a creer lo que me pasó. Eh, Di todo el video en una página privada. Me da muchísima pena con todos los que estuvieron esperando desde la una, pero no me di cuenta que lo hice en la página privada de Novis. Traté de darle como share al grupo de familias de Novis Pachem, que es el privado, para que se vieran los dos lugares al mismo tiempo, según yo, y todo mi monólogo me lo eché con 13 personas viendo, y yo dije, ay, soy cero popular, a nadie le interesó esta plática. Cuando en realidad yo dejé plantado a todo el mundo porque estaba en privado. Me da muchísima pena y les pido una disculpa, pero todo ese video, con todo lo que había preparado y todos los temas estructurados paso por paso, ya lo subí. Ya está en la página de Novis Pachem. Entonces, abrí otro live porque como en ese otro que hice había tan poquita gente, nadie me hizo preguntas. Aparte, pues eran puras familias de Novis Pachem, que ya sabían todo. Y nadie me hizo preguntas y entonces quedó un video realmente muy didáctico y muy fácil de ver porque no hay preguntas y porque es cortito. Y entonces, si quieren, ya sé, Juliana, qué vergüenza. Entonces, les iba a preguntar si las poquitas personas que están aquí, ¿me puedo echar todo el rollo otra vez? Me duró 40 minutos y tengo los puntos, lo puedo hacer otra vez. O lo que puedo hacer es aprovechar el poco tiempo que queda, porque se va a empalmar con la siguiente plática, aprovechar el poco tiempo que queda para preguntas y respuestas y que ya después de preguntas y respuestas puedan ver el video completo anterior. Entonces, no sé qué prefieren, de verdad me da mucha pena, pero ya está subido, ya lo pueden ver, dura 40 minutos. Y si me dicen qué prefieren, en general, los 17 que están ahorita conectados, que 19, que yo decía que nadie quiso ver el video, ¿qué está pasando? Pero los que están conectados, porfa, díganme, si prefieren que vuelva a echar todo el rollo, que lo hago con mucho gusto, o si quieren aprovechar el poco tiempo que queda para preguntas y respuestas y ya después ven el que ya compartí a la página, el que grabé privadamente, que ya compartí, y lo pueden ver. Lo que ustedes prefieran, yo, cualquiera de las dos cosas estoy bien. Nada más díganme qué prefieran, por favor. Y una disculpa, Priscila, que pues todo este tiempo estuvo pensando que yo la había dejado plantada y yo todo este tiempo estuve pensando que nadie me quería ver. Entonces, si quieren, ¿ustedes cómo ven? ¿Vuelvo a repetir todo mi rollo o quieren aprovechar para preguntas y respuestas? El tema, lo que quería hacer, Priscila, era lo que significa educar sin escuela para mí. Y yo tenía muchas ganas de que vieran este video porque siento que soy de las... De nuevo, por favor, Zul. Ok, lo voy a decir todo otra vez. Y las que ya lo oyeron se pueden desconectar para que no se aburran y voy a tratar de ser un poquito más rápida que la vez pasada para que no se queden sin escucharlo y de nuevo una disculpa. Entonces, Priscila Salazar nos invitó a muchísimas homeschoolers en español del medio a hablar de lo que significa educar sin escuela para nosotros. Sobre todo ella lo hacía porque ahorita muchas personas están en crisis con traer a sus hijos de la escuela de regreso aquí, porque están diciendo que es homeschooling, el homeschool es muy difícil. Y entonces hay muchos homeschoolers que salen a decir, oye, ¿sabes qué? Esto no es homeschool. O sea, tú estás diciendo que es difícil, pero esto no es. Y luego mucha gente lo toma como que, ay, pero los homeschoolers creen que son mejores que nosotros. Y no, esto no se trata de esto para nada. Y siento que Priscila por eso está haciendo este maratón. Esto se trata más bien de decir, te apoyo, te comprendo, tienes razón que lo que estás viviendo es muy difícil y vamos a ver qué podemos hacer como comunidad para entre todos ayudarnos con esta crisis, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que Priscila dice que no existe una sola forma de hacer homeschool y que cada familia es un mundo distinto y que todos tenemos diferente estilo y necesidades, ¿no? Y por eso quería reunirnos a todas las homeschoolers en 3 días de pláticas, a mí me tocó esta, para que de nuestra perspectiva y filosofía de vida compartiéramos cuál es el significado o la esencia de la educación en el hogar para nosotros y ver una ventana en nuestro hogar, nuestros retos, nuestro logro, etcétera. Entonces, lo que yo les estaba diciendo era que lo que yo sentía que estaba pasando, que se les hacía difícil a la casa, era porque el sistema es muy diferente. Y no estoy diciendo que uno sea mejor o peor que otro, son diferentes opciones, pero son muy distintas. Entonces, cuando tiene una maestra varios alumnos en un salón, pues tiene que llevar ciertas
medidas para poder controlarlos a todos. O sea, imagínate un adulto contra tantos niños, entonces los educa a decir, si yo digo siento, te sientas, te sientas. Si yo digo te paras, te paras. Si yo digo que hagas esta actividad, la haces. Y si yo digo que te calles, te callas. Y entonces los niños están muy acostumbrados a que siguen exactamente todo el tiempo lo que los adultos les dicen. Y entonces, y tienen una rutina, ¿no? Ellos se levantan, se ponen su uniforme, se van al colegio, estudian y luego ya llegan a la casa y ya saben que van a hacer tareas y deportes y cenar y dormir, ¿no? O jugar o lo que sea. Y ahora de repente se encuentran con que están en la casa y ahora la mamá les va a tener que estar diciendo, o sea, ellos esperan que haya un adulto que les diga todo el tiempo. Casi que, mamá, ¿puedo ir al baño? Mamá, ¿puedo esto? Mamá, ¿qué hago? Mamá, tengo hambre. Entonces, la mamá, que también ella estaba acostumbrada a tener todo su día libre, de repente se ve con un niño que tiene la necesidad de que estés como regulando todos y cada uno de sus pasos. Y esto no es porque sea malo, es simplemente porque así están acostumbrados en el colegio. Y esto pesa un poquito más. En el homeschool esto no pasa porque pues, la mayoría de las mamás tenemos el hogar, más niños, o tenemos bebés, tenemos trabajo, y entonces los niños aprenden a operar de una manera más independiente. Y los niños aprenden a jugar solos, y si tienen hambre van y agarran algo de comer, porque pues eso funciona mejor en el hogar. Y por eso a lo mejor parece que nos estamos volviendo menos locas, porque nosotros realmente estamos acostumbradas a esa convivencia familiar, no que sea mejor o peor, sino simplemente los niños ya están acostumbrados a que no haya un adulto que les como regule cada parte de su vida. Entonces, ánimo, por eso vamos a empezar ahorita a hablar de lo que significa educar sin escuela para mí, y todas han compartido eso, como para ver si alguno de estos tips y de todo nuestro camino que llevamos, que son varios años de varias, nos puede ayudar a hacer de esta situación de crisis y esta pandemia algo un poquito más llevadero. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo quería decir es que lo que significa educar sin escuela para mí, principalmente, como hablábamos, es un estilo de vida. Es un estilo de vida y algo muy, muy, muy importante y algo principal para mí son las relaciones familiares, la relación padre, hijos, hermanos, etcétera, donde tengamos un canal de comunicación abierto, confianza y conocernos a fondo. Les estaba contando en el otro video que cuando mi hija tenía 4 años, pues llegó el paradigma, a pesar de que yo no fui educada de una manera tradicional, porque yo no fui al colegio toda mi vida. La verdad, mis papás, pues, se mudaban mucho de país y de ciudad y viajaban mucho, etcétera. Y yo realmente sí estaba inscrita en colegios como para cumplir con el papelito, porque no existían las cosas que existen ahorita, pero mi educación integral, tanto académica como emocional, como de personal, todo eso sucedió en mi casa, ¿no? Y aprendí a socializar fuera del aula también. Entonces, yo ya sabía que eso existía. Además de esto, mi papá nunca fue a la escuela y él es completamente autodidacta y es súper dotado y su negocio lo hizo desde cero y todas estas cosas. Entonces, yo ya sabía que esto existía. Y aún así, aún con que yo ya sabía que esto existía, lo vivió mi papá y todo, llegó el paradigma a los 4 años de decir, ¿qué le toca? Toca el colegio. Voy a investigar qué colegio voy a meter a mi hija. Entonces me puse a investigar colegios y yo dije, a ver, ¿cuántas horas va a estar en el colegio, no? Y hice cuentas y dije, ok, va a estar mi hija muchas más horas en el colegio que con la familia. Entonces, voy a pensar bien cuáles son mis prioridades, qué es lo que yo quiero que aprenda mi hija, principalmente de la fe, que es lo más importante, obviamente, y todo lo demás, lo emocional, las relaciones personales, lo académico. Voy a pensar cuáles son las prioridades para mis hijas y voy a buscar un colegio que le dé todo eso, porque ahora la educación realmente va a estar mucho más en la escuela que con nosotros, ¿no? Y pues no encontré ningún colegio que tuviera todas esas prioridades. Y entonces ya me puse a cuestionar después de ahí otra cosa que yo dije, a ver, las relaciones familiares. ¿Cuánta relación puedo tener yo con mis hijos y cuánta relación pueden tener entre sus hermanos? Y al final del día, ¿qué es lo que importa más, no? Entonces, por ejemplo, yo digo, cuando estás más tiempo con tus hermanos, los conoces más, convives más, los niños viven la frustración de que el niño chiquito
no entienda o le quite algo o haga ruido, la humildad de que tu hermano mayor sabe más que tú. O sea, como que hay una cuestión de muchos valores, la compasión cuando tu hermanito no entiende y le quieres ayudar o quieres jugar con él o el comprender, no sé, el esfuerzo que lleva, el llevar una casa, etcétera, el vivir como la familia más de cerca. Y también, por ejemplo, algo muy importante, aparte de esas relaciones familiares, era la fe, ¿no? Porque para mí la fe no es algo que voy al colegio, me leen un libro, aprendo ciertos puntos de memoria y ya está, ¿no? O sea, no, es la conozco, la cuestiono, la comprendo, me lo pruebo, lo pienso, lo aplico, qué es, por qué creo lo que creo, etcétera, y lo vivo. Y tengo el tiempo de decir, puedo ir a misa diaria con la calma, puedo ir a la oración, podemos rezar el rosario en familia, podemos, si en un momento alguien se peleó con alguien más o se enojó o no tiene ganas de hacer las cosas, podemos sentarnos y platicar qué está sintiendo, qué está pasando, esto es bueno o no, tú qué crees que podría ser mejor, cómo lo podríamos hacer, o vamos a rezar en familia, vamos a hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, esas relaciones yo veía que no se iba a poder dar en un colegio, del mismo modo que en casa, y que las prioridades, que si la educación ya no me iba a tocar a mí y no encontraba a nadie que le diera la educación que yo quería a mis hijos, pues me iba a pasar. Y entonces decidimos hacer escuela en casa. Después de eso ya siguieron todas las demás cosas que yo le pude ver. Por ejemplo, el gozo por aprender. Como yo aprendí en mi casa el aprender era algo positivo, era algo maravilloso, era mi papá diciendo, ¿no has leído este libro tan padre y de cultura general? Léelo y lo vamos a platicar, y lo platicábamos en la familia y nos sentábamos en la comida y eran temas de política y siempre teníamos, así como ven aquí que tengo el mapa, así tenía mi papá siempre un mapa y si salió una noticia o algo podíamos ubicarlo, podíamos platicarlo, podíamos decir el contexto histórico, podíamos relacionarlo a lo demás. El aprender era como algo muy divertido para mí y cuando a mí me tocaba ir a un colegio o algo, pues yo veía que la gente, que mis amigas qué flojera, ay, buena historia, vamos a leerlo para pasar el examen y para hacer la tarea, y qué horror, y se acabó. Y no había ese gozo que yo tenía. Entonces, para mí ese gozo era muy, muy importante. Tanto aprender lo académico como la fe, ¿no? O sea, porque no era lo mismo que llegara una maestra de religión, a lo mejor de mal humor, que te dijera, apréndete los 10 mandamientos, a vivirlos, ¿no? Y aplicados. Y luego, otra cosa, que vamos al punto 3, es aplicar todo lo aprendido a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, esto es algo con lo que los papás que tienen a sus hijos en casa ahorita están batallando. Por más involucrado que tú seas como papá y te preocupes de ver qué libro están llevando y hagas la tarea con ellos y todo, tú no eres la maestra que eligió el programa, no eres el que eligió el libro, no eres el que dio la clase, no eres el que tenías todos los objetivos completos globales. Y entonces no es lo mismo el poder transmitir ese conocimiento que cuando tú eres un homeschooler que dominas el tema y lo vives con tus hijos y que lo puedes aplicar. Si tu hijo tiene una clase de ciencias, en este ejemplo lo di en el video anterior, si tiene una clase de ciencias en su salón, ahí se queda la clase y luego tú lo recoges y vas a tu casa y esa clase de ciencias tú no sabes ni que existió. En cambio, cuando las tienes en la casa y le das una clase de ciencias, queda ahí el conocimiento y entonces si tú ves eso que aprendiste aplicado en cocina, en algo de medicina, en el baño, en una película, en lo que sea, tú puedes decir, oye, ¿te acuerdas? Mira, está pasando eso. O por ejemplo, yo se los decía a mis hijas cuando eran chiquitas en el columpio, ¿no? De que mira el columpio, yo tengo el empuje, la energía de movimiento, y entonces te empujo y tú te estás moviendo, y la inercia hace que te sigas meciendo, pero la fricción del aire o de tus pies en la tierra hace que te detengas, y podemos aplicar todos esos conceptos que aprendemos académicamente, y eso hace que sean más vivos y los integres mejor y los comprendas mejor. De un ejemplo de ciencias, pero pasa lo mismo de todas las materias y de la fe también. Y volvemos al punto número 4, que es las pláticas profundas de nuestra fe, ¿no? Los valores, los principios, qué piensa cada quien, por qué lo crees, esa convicción que tú les vas a estar dando a tus hijos para cuando salgan al mundo, ellos
tengan esa convicción de qué creen y por qué lo creen. Y si alguien viene y te van a poner presión para que hagas algo contrario a tus valores, tú sabes qué crees y por qué lo crees, y tú ya vas a tener una más fortaleza de decidir si lo haces, si no lo haces, o si ayudas a los demás, ¿no? Con eso. Entonces, siento que en eso se puede como integrar mucho más. Perdóname, no había visto los mensajitos. Creo que los voy a ir contestando mientras hablo para que si tienen algo que ver no me lo salte. Entonces, hola a todos los que están saludando, muchas gracias. Y Juani dice, eso le falta a mi hijo, hermanos, pero aún así nos encanta estar en casa. Sí, Juani, tienes razón, pero por otro lado también eso es parte de la vida, eso es un aprendizaje que hay, y de todo se aprende. Puedes aprender de tener muchos hermanos o puedes aprender de no tener hermanos, y es parte de toparte con la vida como es y ver y sacarlo lo mejor al respecto. Y aunque no tenga hermanos, pues tiene vecinos o tiene primos o tiene amigos, y esas relaciones interpersonales las vas a tener igual con ellos. Entonces, ya vamos al punto número 5, que es las virtudes que yo siento que se pueden transmitir bien cuando son homeschoolers. Los haces autodidactas, los haces porque en el homeschooling el aprendizaje funciona diferente que en el salón de clases por cuestiones de practicidad, ¿no? Una maestra no puede como tener a lo mejor todas las conversaciones tan personales y tan adecuadas a diferentes puntos de vista con todos los alumnos al mismo tiempo. Cuando estás en homeschool, sí, cuando estás en homeschool, ellos aprenden, primero tienen ese valor del aprendizaje del que hablamos y ese gozo por aprender, y tienen las virtudes y los valores que hemos aprendido con ellos de diligencia, de responsabilidad, de fortaleza, todo eso. Y ellos pueden agarrar un material y ser autodidactas y preguntarse, y si no lo entienden, lo pueden investigar más, y si les interesa más, ahondar más. Pueden verlo de una manera crítica, les estamos dando las herramientas para que sean críticos en qué están aprendiendo y por qué, y cuestionarse. Están aprendiendo a ser compasivos con sus hermanos, como hablamos, responsables. Las cosas las hacen por el valor intrínseco del bien y de la responsabilidad moral, y no nada más porque una maestra se los va a calificar, y si no, no pasa, ¿no? Podemos meter mucha alegría, mucha convicción, mucha seguridad en sí mismos. Y luego, si me preguntan específicamente cómo es el homeschool para mí, yo diría que es dinámico, cambia mucho con las circunstancias, cambia mucho con el tiempo, depende de cuántos hijos vas teniendo, de las edades de tus hijos. A lo mejor cuando mis hijas todas eran chiquitas, pues las tenía todas en la misma mesa porque las actividades duraban entre 5 y 15 minutos, y entonces entre todas íbamos haciendo cosas y así. A lo mejor ahorita que ya una pasa prepa y otra pasa secundaria, pues son más, van y hacen sus trabajos y luego me traen a mí el rollo de papel a que les cheque lo que hicieron para no perderme de eso y poder yo tener esas conversaciones de las que hablábamos con ellas después. Pero se va viendo diferente con las circunstancias y con el tiempo. O si acabas de tener bebé, pues vas a tener el bebé en el rebozo mientras explicas. Entonces, y también lo que sirve para un hijo no sirve para otro. A lo mejor tus primeros 3 hijos aprenden de cierta manera y el cuarto aprende de una manera completamente diferente, y ya tuviste que revolucionar todo, ¿no? Entonces es muy dinámico. Y lo que sirve para una edad no sirve para otra, ¿no? Si a lo mejor mis hijos chiquitos les gusta muchísimo aprender con proyectos manuales y con, ¿sabes? O sea, muchos así. A lo mejor si yo llego con mi hija de secundario, de prepa, y les digo, vamos a hacer el proyecto de la historia, van a decir, ay, no, mamá, mejor lo leo, qué flojera, ¿no? Entonces también lo que sirve para una edad no sirve para otra. Y además de que existen varios métodos, existen varias maneras de llevar cada método. Entonces, yo lo que recomiendo mucho es que cuando escuchen de métodos, como que identifiquen cuáles valores tienen para ustedes como mamá. ¿Qué valor tiene tal método educativo yo como mamá? ¿Qué ventajas le veo para mis hijos? Y si yo me adapto con ese método o no. Y ya que lo elegí, entonces ahora sí ya lo puedo adaptar a las diferentes maneras de aprender del resto de mis hijos. Entonces yo elegí como el método que se me adaptó a mí, pero claro que tengo la flexibilidad de adaptarlo según aprenda mi hijo. Ahora, mi filosofía, les decía en el otro video, que no sé si han leído, de San Juan Bosco. A mí me encanta él porque siento que es, ahí lo ven, no, ahí,
ahí. San Juan Bosco, ese cuadro también le vuelvo a agradecer a la hermana de Lisa que lo pintó y a Moni Mantomayor que nos los dio cuando participábamos en el Católico de Monterrey. Y San Juan Bosco unía perfectamente la disciplina y responsabilidad con el amor y la gentileza. Les decía que hoy en día como que siento que estos conceptos les han puesto una pared muy gruesa en medio y los han dividido 100% y siento que la gente dice, o dejas que tu hijo haga lo que quiera sin ningún tipo de guía y eso es quererlo con amor, o eres súper estricto, así súper enojón y súper, ya sabes, con violencia para hacer, entonces como que lo separan y dicen, no, la responsabilidad, la diligencia, lo estricto es malo. Lo bueno es dejar hacer lo que quieran y que sean libres como el viento. Y siento que San Juan Bosco y Anovis Pachan somos como algo que une los dos. O sea, sí es muy importante la disciplina, sí es muy importante la responsabilidad, pero eso no significa que esté unido a ser violenta, para nada, ni a decirlo como, si me explico, lo puedes decir con amor y con gentileza, lograr esa rutina y esa disciplina, y aunque hay una rutina flexible, hay una rutina, ¿no? Entonces, yo les digo, por ejemplo, a mí, ahorita te contesto, Liliana, lo del tiempo de dedicar al día. Tenemos una guía, un plan de estudios, y sí, la guía está hecha con lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y por materia y que hay que hacer y todo. Ahora, ese es el plan de estudios. Eso no significa que se tiene que llevar exactamente al pie de la letra. Eso significa que esa es tu meta, esa es tu guía, esos son tus objetivos que tú vas a aprender a lo largo del año. Y tú puedes tener la flexibilidad de aprenderlos de diferente modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi hijo está teniendo un día en el que no se puede concentrar y realmente quiere salir a jugar, y si tú le tratas de dar una clase, pues se enfada y no está aprendiendo nada y tú te estás poniendo de genio. No se trata de decir, ya, a mi hijo no le gusta aprender, ya nunca le voy a enseñar nada y lo voy a dejar en el jardín el resto de sus días. Puedes decir, hoy simplemente no se dio. Hoy, por sus circunstancias o lo que sea, lo voy a dejar jugar todo el día en el jardín y otro día que se preste, que a lo mejor no tenía pensado hacer clases, pues las podemos hacer, o a lo mejor hago 2 clases en una, o a lo mejor lo divido. O sea, se trata de tener esa asertividad sin echar todo por la borda. Entonces, y del plan flexible a lo que voy también es, pues no lo tienes que hacer exactamente como dice, pero ahí está, y lo tienes, y son tus metas y son tus objetivos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer, les decía, una semana de historia, donde leamos historia, datos, y donde leamos novelas históricas, y donde hagamos proyectos históricos, y donde veamos documentales, y donde vayamos a museos y veamos todo lo que es en un mes de historia en una semana, o 2 meses de historia en una semana, y bien vivencial y bien padre. Y ya después, ya palomeo esa parte de historia, y después las siguientes semanas no voy a hacer historia y voy a hacer las demás cosas. Entonces tú también lo puedes ir mediando, ¿verdad? Pero sí, con eso como objetivo, porque es bien padre que no se te pase nada, porque volvemos a lo de presentar al niño con varias ideas, varios materiales, darle materia prima. Un niño no sabe qué es todo lo que existe en el mundo. Entonces, si tú llegas con un niño que no ha conocido mucho y le dices, dime qué es lo que te gusta o qué quieres aprender, pues te va a decir desde su punto de vista limitado de lo que lo ha conocido, porque nadie hemos estado expuesto todos. Y si lo exponemos a una amplia gama de materias, de materiales, de artes, de ciencias, de todas estas cosas, estamos como dándole más opciones de dónde elegir, y a lo mejor algo que no se le ocurría que existía acaba encantándole. Entonces, este plan de estudios nos permite exponer a nuestros hijos, tener esos objetivos sin que nos limite a hacerlo así, ¿verdad? Como inflexiblemente. Entonces, siento que hay como esa confusión muchas veces que es o uno u otro, ¿no? O libertinaje o ser estricto con violencia. O usas un plan de estudio súper así al pie de la letra o no haces nada. Pero no, o sea, puede ser como entre los dos. Entonces, esa sería más como nuestra filosofía. Y algo que es muy importante para mí recalcar, que siento que también, van a decir, vino esta
esta señora a dar la plática de homeschool y está diciendo todo lo contrario a todas las demás, pero bueno, por eso el mundo es bonito porque hay muchas opciones y pueden ver diferentes puntos de vista. Y mi punto de vista es que no toda nuestra vida nos encanta, pero muchas cosas se edifican. Y no porque no nos encante, no lo vamos a hacer. Y que yo creo que no podemos ser personas funcionales si solamente hacemos lo que nos encanta. Porque yo no puedo decir que me encanta hacer mis impuestos y mi contabilidad, sin embargo lo hago. O a lo mejor hay días que no tengo ganas de hacer la comida y no les quiero dar de comer a mis hijos, pero lo hago. O a lo mejor estoy, les decía en el otro video, a medio parto y me está doliendo mucho y no me encanta, pues no puedo dejar de parir. No todo en la vida nos encanta, pero muchas cosas se edifican y generalmente lo bueno requiere esfuerzo. Y aquí la cosa está en cómo vemos nosotros ese esfuerzo, cómo profundizamos nosotros esos valores. Si lo estamos viendo como que esfuerzo igual a negativo o no me gusta igual a negativo, o si lo estamos viendo como algo que tiene un valor mucho más profundo y mucho más allá de la comodidad. Entonces, si nuestro valor es el superarnos y los valores y lo bueno, ese valor nos va a impulsar a hacer lo que nos es incómodo, a contrario de decir mi único valor es lo que me es cómodo. Eso es algo muy importante para mí. Ahora, me preguntan, ¿cuánto tiempo dedican al día? ¿Tienen una hora específica? Mira, Liliana, yo siento que esto es una pregunta que también depende muchísimo de circunstancias y de edad de los niños. Te voy a decir por qué. Cuando mis hijas eran pequeñitas, generalmente seguimos las ventanas de oportunidades de cada edad. Entonces, por decirte, mi hija de tercero de primaria va a acabar todas sus clases en 1 hora y media, 2 horas. La de quinto de primaria a lo mejor en 2 horas o 3, y la que va a pasar a prepa 5 horas, ¿no? Más o menos, para que te des una idea. Pero, ¿cuánto tiempo le dedico al día? Depende de mis circunstancias. Si tengo puros niños chiquitos, yo voy a escoger si quiero concentrar mi día de clases de chiquitos en 1 o 2 horas y ya, o si quiero darles porciones de 15 minutos aleatorios entre juego, como que eso depende. Y también cuando son más grandes, como mis hijas, las dos mayores, pues tienen su plan de estudios y ellas se acomodan en horarios y se acomodan en días y van palomeando lo que van haciendo y ellas van midiendo. A lo mejor dicen, híjole, en la tarde voy a acompañar a mi mamá a llevar a mi hermana a clase de gimnasia y voy a estar esperándola 2 horas, entonces voy a hacer estas clases en ese tiempo y ahorita en la mañana voy a hacer otra cosa. O a lo mejor voy a aprovechar, no sé, me dijeron que el sábado vamos a llevarlas a una competencia y son igual 2 horas de carretera, ahí voy a hacer. Entonces, ellas acomodan su horario. Mientras lo hagan todo, ellas van acomodando. Entonces, el cuánto tiempo dedicamos es muy independiente en cada niño, en su edad, en su forma de aprender, en cuántos hijos tienes. Perdón por ser ambigua, pero es más o menos las guías que te di al principio por edad serían más o menos y ya cada quien lo acomoda, ¿verdad? María Esther, que bien escucharte en vivo, gracias. Perdóname por la confusión de hace ratito. Ana, no todo lo que nos encanta nos edifica, ni todo lo que nos edifica nos encanta. Sí, yo pienso igual que tú. Luego, otra cosa que yo hago en lo personal y que quería pasar el dato para aquellas familias que tienen a sus hijos en casa ahorita por la pandemia, es la división de horarios. Y una cosa que es muy criticada mía en el medio de homeschool y que a mí me encanta y no me importa, el uso de uniformes. Para nosotros esto ha sido algo maravilloso porque no somos seres meramente espirituales, también tenemos un cuerpo y materia físicamente y no nada más son cosas como, o sea, también necesitamos a veces como signos materiales que nos ayuden, ¿no? En nuestra vida. Entonces, por ejemplo, nosotros nos despertamos y cuando tenemos el uniforme, sabemos que es la hora de estar aprendiendo o hacer las clases, o hacer nuestros deberes de la casa o así. Y luego ya acabamos y nos cambiamos y seguimos con el día. Y siento que esto es algo que podría también ayudarles a los papás que se ven de repente con el tiempo de tener a sus hijos en casa, porque los niños ya tenían ese chip de yo me levanto, me cambio, me voy, hago mis clases acá y regreso y aquí no es lugar de hacer clases. Y de repente mi papá me está diciendo que sí, ¿cómo? Entonces, a lo mejor si agarran la misma rutina y los despiertan y les ponen su uniforme de colegio y les dan el lunch a la hora que les daban y se van así, y luego ya acabamos sus clases, hijitos, vayan y cámbiense y jueguen, a lo mejor se les facilita más el día como a nosotros se nos facilita, ¿no? ¿Cómo nos motivamos? Esto también es algo que hablé. ¿Cuáles son las guías de edades? Están en tu página.
Mi guía de edades, sí, tenemos desde preescolar de los 3 años hasta preparatoria a los 18 años. Están en la página web. Y Karina, no te apures que llegaste tarde. Aparte, estoy dando toda la plática doble vez porque me equivoqué. Entonces, puedes ver 2 versiones del mismo video. ¿Cómo nos motivamos? La motivación es algo que yo digo que no es solamente académica, sino es en todas las áreas de nuestra vida. Y volvemos a que no todo lo que es cómodo es lo bueno. ¿Cómo me motivo yo? Vamos a vernos hacia adentro nosotros como papás. ¿Cómo me motivo yo a despertarme cada día? ¿Cómo me motivo a arreglarme? ¿Cómo me motivo a hacerle la comida a mis hijos? ¿Cómo me motivo a hacer lo que hago a pesar de que a lo mejor no sea lo más cómodo en cualquier momento? ¿Qué es lo que me mueve? Es algo súper profundo. Cuando a mí me preguntan cómo motivo a mi hijo a que quiera hacer clases, yo ya estoy así como súper atrás y ¿cómo me motivo a vivir? Como algo mucho más profundo y mucho más filosófico. ¿Y qué significa para mí la motivación? ¿Y qué significa para mí hacer las cosas? Y comprendo yo que hay estados emocionales distintos y que eso no significa que nos tenemos que quedar en un estado bajo. O sea, comprendo yo que a pesar de que estemos en una crisis y en una pandemia y no podamos salir de la casa, eso no significa que tengo que quedarme con ese estado de frustración o de preocupación. Lo siento, es normal, es una crisis, estamos viviendo algo difícil y está bien darnos cuenta de esos sentimientos negativos porque la vida está hecha de negativos y positivos, pero eso no significa que tengo que ya quedarme, estacionarme en ese sentimiento para toda la vida. Puedo yo cambiar, puedo decir, sí, esto está difícil, ahora sí, vamos a ver qué es lo que me motiva, qué es más allá, cuál es la trascendencia, cuál es la importancia de la vida y por qué hago lo que hago. Hijito, no tienes ganas de hacer clases ahorita. Ok, no siempre tenemos ganas, pero ¿qué puedes hacer para cambiar tu estado? Para animarte un poquito más, lo puedes ofrecer, puedes hacer una oración, puedes pensar en el valor que tiene o puedes simplemente por disciplinarte tú y por saber que puedes, cómo puedes motivarte a hacer las cosas. Y también con cositas extras, como a lo mejor ya me emboté de estar adentro de la casa y me voy a salir al jardín a hacerlo, ¿no? O a lo mejor de plano hoy no estoy concentrada y no pasa nada si lo hago en la noche o mañana o después, pero ¿cómo me motiva? Es algo que tenemos que tener nosotros como seres humanos en todas las áreas de nuestra vida, no nada más en lo académico. Entonces, hay que enseñarles a buscar esa motivación en cada cosa que hagamos, independientemente del nivel de cuánto nos guste, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, con esto del coronavirus, pues no, a nadie nos encanta estar en esta situación económica y de enfermedad y de no poder salir, pero ¿cómo puedo sacar lo mejor de esto y cómo puedo dar lo mejor de mí, aportar lo mejor de mí, no solo para mi alma, sino para todos los que me rodean? Entonces, perdón, si eso estuvo muy más allá de lo práctico que quisieran, pero se los prometo que sí ayuda. Lo del uniforme, Priscila, sí. Sí, la verdad es que, Priscila, a mí nos critican mucho lo del uniforme porque siempre dicen, se quieren llevar el colegio a casa, ¿no? Y yo les digo, no, nos queremos traer la realidad de la casa y somos seres humanos y ¿sabes qué? A lo mejor el día de mañana mi hija va a ser enfermera y va a usar uniforme de enfermera. Es parte de la vida. O si yo voy a la playa, me voy a poner en el mood y me voy a poner, ¿no? Digo, no sé, la toalla y el sombrero y el bloqueador. O sea, somos cuerpo y alma, somos los dos y a nosotros sí nos ayuda mucho. Una de mis nenas está atrás de mí, sí, han pasado aquí atrás toda la mañana porque es mi segunda plática. ¿Se corta mucho conmigo, Kenich? ¿Qué es lo que se corta? ¿El video? ¿A ti también se te corta? En mi internet sale que está bien. Espero que se esté viendo. Me pregunta Andrea si el homeschool se puede hacer entre los dos papás, que el papá de alguna materia. Pues sí, sí, claro, claro. Hay familias que dan la mamá, familias que dan el papá, familias que dan ambos. Algunas materias lo da el papá, algunas la mamá. Eso realmente depende de cada familia, de cómo se manejen. Luego, la certificación. ¿Por qué es importante para nosotros la certificación? Esto es otro de los puntos que creo que van a encontrar muchísimas opiniones y siento que la opinión general en los homeschoolers, sobre todo mexicanos, es decir, no necesito la certificación, tengo la bendición de tener el INEA, que a los 15 años hago un examen y me dan todo, ¿para qué certifico? Bueno, cada quien decide, ¿no? Pero no voy a hablar de qué es mejor ni peor, sino
esta plática es específicamente el homeschool para mí. Y para mí es muy importante la certificación. O sea, la verdad es que yo para nada creo que la universidad sea indispensable para poder tener un negocio o tener algo en tu vida, para nada. Y prueba de eso es mi papá, ¿no? Que a pesar de ser autodidacta toda su vida, ha logrado cosas maravillosas sin ese título universitario. Entonces, no es que yo crea que se requiera a fuerza, pero sí hay varias profesiones que sí requieren de un título universitario para poderse ejercer. Y prueba de eso es mi esposo y yo. Mi esposo es ingeniero mecánico y tiene 2 maestrías que se requieren mucho para su área y que sin un título universitario no podría trabajar en eso. Yo como abogada, igual. Yo no puedo ser abogada. Por ejemplo, ahorita estoy en Texas y yo estudié Derecho en México. Yo no puedo ejercer Derecho en Texas, a pesar de haber estudiado Derecho 5 años, si yo no tomo aquí el examen de la barra y tengo mi certificación, y para eso tengo que tener un chorro de certificaciones anteriores. Entonces, para mí, uno de los puntos positivos de la certificación es dar esas herramientas a mis hijas en caso de que en un futuro ellas quieran tener alguna profesión para la cual se requiera, tengan todo en orden y puedan sacar la certificación sin problema. Y otro aspecto que para mí es muy importante es tener todo en regla. La verdad, la protección legal, el tener todo en orden, no quiere decir que si no lo tienes no se pueda, pero es mucho más fácil. Es mucho más fácil, la verdad, tener todo en regla para cualquier situación de emergencia. Sí hemos tenido nosotros que usar varias veces nuestras cartas de inscripción o nuestras credenciales, los certificados comprobar para cualquier cosa, ¿no? Y también yo se los digo mucho a la gente, les digo, ustedes no saben si el día de mañana van a tener que reescolarizar y es más fácil reescolarizar. O sea, no que no se pueda si no estás certificado, pero cuando estás certificado entras directo sin ningún tipo de traba ni problema, ¿no? Entonces, por varias cosas. Y otra de las cosas que decía que sigo sin saber la definición de esta palabra en español, pero en inglés lo que se llama accountability. Y en accountability, lo que yo quería decir es que cuando tienes una certificación, tienes como una barra alta, una meta, unos objetivos que cumplir. Les daba yo el ejemplo de cómo si comparamos un video de las Olimpiadas de hace 20 años con las Olimpiadas hoy en día, no tienen nada que ver el deporte. El deporte ha avanzado tanto y eso ha sido gracias a que siempre hay alguien mejor que alguien que te jala, que te impulsa, que te inspira a ser mejor y a crecer y a hacerlo mejor, 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 mejor. Y cuando nosotros tenemos una certificación, tenemos esa barra alta y toda esa comunidad de personas que nos empujan, siempre nos están empujando a dar lo mejor de sí mismos sin caer en esa comodidad de sentir que yo ya estoy en lo mejor, sino simplemente ves a alguien que lo está haciendo tan bien, que te inspira y te empuja a siempre estar como avanzando y a no estancarte y a no darte excusas, porque siento que como humanos luego siempre es bien fácil darnos excusas, el decir, no, pues es que tuve un año muy difícil de salud, o tuve una muerte en la familia, o me corrieron del trabajo, y entonces no, pues la verdad no pude hacer nada. Y cuando tienes una certificación, es esa barra alta, es esa comunidad de gente que te está empujando a decir, sí, hay dificultades en la vida, todos pasamos por eso, y sí es más difícil y te comprendemos desde un punto de compasión de que sé lo que es y sé lo que es difícil y aún así te animo y lo puedes hacer y otros lo han hecho y te voy a inspirar y hacerlo, ¿verdad? A no dejarlo nada más, no a buscar excusas, no quedarte con excusas como seres humanos, que a eso tendemos. Luego, socialización, ya llegué al punto. Bueno, antes de eso déjenme ver si hay comentarios relacionados a esto. Me está ayudando mucho las pláticas este año que viene. Mi hijo va primero de primaria y por fin mi esposo y mis padres me apoyan en desescolarizar. Me entró mucho miedo ya, pero las pláticas me están ayudando. Las pláticas, lo del uniforme se me hace muy buena idea cuando inicié. Qué bueno, Estela. Es que realmente la comunidad, en todo, somos una sociedad y somos una comunidad. Y yo me encanta, voy a meter otra vez mi fe, porque lo meto en todo lo que hago, ¿verdad? Y el otro día estaba leyendo el catecismo y llegué a la parte de cuando habla de la sociedad y de vivir en comunidad y de nuestras responsabilidades con nuestras leyes y nuestros gobernantes y con los demás, etcétera. Y yo decía, es que sí es cierto, o sea, los seres humanos estamos hechos para vivir en sociedad
y es bien importante. Y en el homeschool también, cuando sientes que vas sola tú contra la corriente, es mucho, mucho más difícil que cuando tienes a toda una comunidad detrás que te apoya, que te inspira, que se ayudan unos a otros. No importa cuántos años llevas haciendo homeschool ni cuánto domines el tema, siempre necesitamos el apoyo de nuestra comunidad, siempre necesitamos ese consejo. Todas, yo muchas veces puedo dar 1000 veces el mismo consejo, pero va a haber veces que ese consejo lo voy a necesitar yo y lo voy a necesitar que me lo diga alguien más. Entonces, es maravilloso que hayas encontrado esta comunidad. María Esther dice, yo tuve el placer de hablar con Luciana de Argentina y fue una excelente guía para mí y estamos con mi esposo terminando de ver todo el programa para ver si ya nos lanzamos con ustedes. Súper maravilloso. Gisela, hola. Hola Jessica otra vez. Que si tengo dice Ruby, ¿tienes algún plan definido para cuando nazca tu cuarta hijita? Ruby, fíjate que para mí en específico, los bebés son bien fáciles. Te voy a decir algo, yo creo que yo crecí en una familia muy grande y luego tuve miles de sobrinos y siempre pensé que iba a tener 400 hijos recién casada y solamente había tenido 3. Batallamos muchísimo para poder tener las 3 que tuvimos. Entonces siempre sentí que no tuve hijas, pero yo creo que porque comparaba con otras cosas. Y para mí una bebé, o sea, te la pones en el rebozo, le das pecho todo el día y no hace nada, ¿no? Los primeros, no sé, el primer año está nada más ahí. Entonces eso no me estresa para nada. Y cocinas con la bebé en el rebozo y limpias con la bebé en el rebozo y das clases con la bebé en rebozo y está todo el tiempo pegada al pecho y ya. Cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a hacer cosas, tenemos en el plan de estudios siempre muchísimos ejemplos de actividades que se pueden hacer con los bebés mientras se les da clases a los más grandes y estas actividades los entretienen mucho y ahí en ese momento, desde 1 año, es cuando les estás empezando a enseñar a ser independientes y a entretenerse solos, que es algo que no les pueden enseñar en el colegio y que es algo que hace que la vida de nosotros homeschoolers parezca por eso que es tan fácil, porque nuestros bebés nacen siendo independientes. Entonces, cuando yo siento a mi hijita chiquita, por ejemplo, jugando a meter frijolitos en un tubito, o cuando la pongo a pintar con pinturas así de mano, o cosas así táctiles como sentarla en su periquera con espagueti cocido para que juegue con él, o me explicó cosas de ese tipo, ellas están aprendiendo a que su mamá y sus hermanas están a lo mejor trabajando, haciendo clases o lo que sea, y ella tiene la capacidad de divertirse y de entretenerse sola, se sabe en un ambiente de amor y de seguridad, sabe que estamos ahí y sabe que no necesita que nosotros estemos diciéndole qué hacer para ser feliz y para entretenerse. Y así poco a poco va aprendiendo con todas esas cosas con las que lo podemos... ay, qué linda Priscila, me encanta ver tu entusiasmo en emoción por nuevo bebé. Es que no sabes cómo lo deseamos, fue así, un milagro del cielo. Pero entonces van aprendiendo con todas esas actividades y luego ya llegan como a los 3 años, que es cuando empieza nuestro programa. Y te voy a decir algo, nuestro programa de preescolar de 3 años está hecho, pensado. Yo siento que es bien diferente el preescolar de tu primer hijo al preescolar de tu cuarto hijo en delante. Porque cuando es tu primer hijo tienes todo el tiempo del mundo y todo el tiempo quieres ponerle cosas. Y cuando ya tienes muchos otros hijos y muchas otras responsabilidades, a lo mejor no tienes el tiempo de preparar. O sea, por ejemplo, yo veo en Facebook que suben así juegos maravillosos, que súper fáciles y baratos, pero que implican muchísimo de la mamá para prepararlos para que el bebé pueda jugar. Este currículum no es así. Este currículum es, agarra lo que tengo fácil para que el bebé sienta que le das esa atención, que él tiene sus clases con su mamá y que las pueda hacer solo mientras le estás dando clases a alguien más. Jessica, a mí me encanta que no se complica con nada. Qué linda, Jessica. Ruby, una pregunta loca. ¿Tienes ayuda doméstica? No, no tengo ayuda doméstica y soy una firme believer de no tener ayuda doméstica nunca. A ver, yo soy de otra cultura, ¿ok? Entonces, mis papás no son mexicanos y yo no viví casi nada de tiempo en México y nosotros nunca tuvimos ayuda doméstica. Me voy a vivir a México y a Monterrey cuando yo tenía niñas de 1, 3 y 5 años. Y enferma, porque tengo una enfermedad ahí rara, ¿no? Y entonces mi suegra era mucho de, tienes que tener muchacha, y me llevaba muchachas a mi casa. Y yo decía, no, porque ¿sabes qué pasaba?
me las malacostumbraban, por más que yo les dijera que no estuvieran interactuando con mis hijas, si mi hija decía, tengo sed, llegaban y le daban agua. Y quiero ir al baño, llegaban y la llevaban. Y yo les decía, no te metas, pues me las hacían dependientes o oían conversaciones que no debían. Las niñas ya dejaban de hacer sus responsabilidades caseras porque ya la iba a hacer alguien más. O sea, no, de verdad, a mí en lo personal se me hace cero educativo tener ayuda doméstica y yo siento que más vale una casa menos limpia y más tirada, pero en el núcleo de la familia, con nuestros valores, con nuestros principios y nuestros niños independientes y que ayuden desde bebés en la medida de lo posible a ayudar en lo que sea. Aunque al principio sientes que te tardas más enseñándole a limpiar un baño y que lo deje mal, no pasa nada, le estás poniendo las bases para que después cada quien se divida el trabajo del hogar entre todos y nosotras, o sea, entre todos hacemos la casa, no la hago solo yo, cada quien lava su ropa, cada quien la guarda, cada quien aspira su cuarto, cada quien lava su baño, a veces a veces hago comida yo, a veces una hija, a veces otra, entre todas hacemos todo y la verdad es que yo sí soy de las que prefiero tener una casa, te digo, menos limpia y así, pero tener eso. Entonces yo de verdad no lo recomiendo para nada. Carolina dice, el preescolar es maravilloso, nos ha encantado, qué bueno. Ay, qué bueno, Yana dice lo mismo. Qué bueno que les ha gustado. Nosotros también lo disfrutamos mucho. Y fíjate que justo ayer mis hijas se estaban acordando de todo lo que hacían de preescolar de chiquitas. Y eso es algo maravilloso. Yo digo, qué padre que pudimos hacer esas memorias juntas, esas memorias que perduren para la vida, ¿no? Y que les gusten mucho. Estela pregunta si mi certificación es válida en México. Sí, sí es válida en... Hay una cosa por no decirle de otra manera, que poco profesional soy, que se llama una convención de la Haya. En esta convención se pusieron de acuerdo varios países porque llegó un punto en el que el mundo se hizo muy globalizado y entonces a las familias las mandaban a trabajar a otro país o se mudaban tal y cual. Y antes de la convención de la Haya había el problema de que si te mudabas a un país y regresabas a otro, no era tan fácil reincorporar a tus hijos al estudio, ya fuera a nivel básico, preparatoria o universidad. Entonces se juntaron 120 países en la Haya, hicieron una convención en donde todos estos títulos de todas las escuelas debidamente legales en cada uno de sus países son revalidables en el país de esos 120 países. Entonces, en general, no solamente yo, sino cualquier colegio que esté en uno de los países de esos 120 países de la Haya, es válido en todo el mundo. Jessica, yo también soy igual con la ayuda doméstica. Me asfixia un poco la presencia de terceros, sí, y la verdad es que nunca sabes qué cosas traigan. O sea, siempre meter a alguien a tu casa es muy delicado, siento, ¿no? Luego, ¿a qué otra cosa iba? Me salté, iba a hablar de la socialización. Llega al punto de la socialización. Este es un tema que yo creo que es el que más se ha afectado con esto de la pandemia, ¿no? Aquí tenemos toda una gama de personas no homeschoolers que se pasaban haciendo que los niños homeschoolers no socializaban y luego le mandan a sus hijos a su casa encerrados sin poder salir ni ver a nadie y le llaman homeschool y dicen, ven, les dije, no socializan. Pues no, claro que no, ni nosotros estamos socializando ahorita, esto es una etapa de crisis. No significa que no tengamos amigos y no salgamos y no hagamos cosas, todo lo hacemos. Estamos en una situación de crisis y eso es independientemente de la socialización. Y la socialización es uno de esos paradigmas que la gente se ha creído que la socialización significa te meto a un salón con 20 niños de exactamente tu misma edad y a veces de tu mismo sexo y ya. ¿Y qué pasa? Todos sabemos qué pasa. Cuando sacas a un niño de su salón y lo pones con niños de otra edad, los pones con niños de otro colegio. No me digas que se integran luego. La verdad es que no, es difícil y no es culpa del niño ni es culpa de nadie. Simplemente es difícil porque lo acostumbraste a eso. Y esa es su socialización. Y al niño, al contrario, tiene que aprender de adulto cómo socializar con gente de otras edades, de otros sexos, de otros
backgrounds, de otras creencias y a veces cuesta. ¿No han visto cómo a veces cuesta cuando tienes un trabajo y tu jefe es más chico que tú o es de otro sexo que tú o es más grande que tú y te cuesta? Eso es porque te acostumbraron a crecer así y esa socialización es muy distinta a la socialización del homeschool, donde es una socialización más real, donde te prepara más para la vida diaria. Tú sabes socializar con gente de todo tipo y de todas las circunstancias de la vida, de todas las edades, y te puedes relacionar con ellos. Entonces, esa socialización, como dice Yesencia, justamente está diciendo, socializamos en familia. Sí, empieza la socialización desde la familia, y eso es el núcleo que te da lo que hablábamos al principio del video, la socialización con todos tus hermanitos, el lidiar con la frustración, el lidiar con el orgullo de que el hermano sale más, el lidiar con que la atención de mamá se divide entre todos. Toda esa socialización así empieza y tú la sacas al resto del mundo. Ahora, hay muchas personas que dirían, bueno, yo no quiero, yo voy a hacer una sociedad alterna porque no estoy de acuerdo con la sociedad moderna y no quiero que mis hijos se contaminen, ¿no? Esto es algo que muchos homeschoolers dicen y que a lo mejor están un poquito más secluidos del resto del mundo y a lo mejor la gente podría decir, bueno, pero entonces, ¿en qué momento van a entrar al mundo real? Esto depende realmente de cada familia. Esto no depende del movimiento de homeschool, depende de cada familia, pero por ejemplo, yo no creo eso. Yo lo que creo es que quiero educar a mis hijas en esa convicción de sus ideales, el que sepan qué creen y por qué lo creen, y que algún día se lo cuestionaron y que pensaron y que saben qué creen y por qué lo creen, y que tengan ese carácter, esa fortaleza de carácter, donde cuando estén inmersas en un mundo que a lo mejor tiene valores diferentes o algo, no sea algo que influya sobre ellas, sino que al contrario, se sepan relacionar de una manera como compasiva, tampoco desde un mundo de decir yo estoy bien y tú estás mal, sino de una manera compasiva, de una manera integradora, pero sin violentar sus propios principios por presión social. Y que inclusive puedan dejar a lo mejor una huella y ayudar a los demás. Entonces, nosotros creemos que esas herramientas se dan en casa y sales al mundo y ya las tienes y puedes vivir con los demás. De hecho, nosotros sí en nuestra familia tienen amigos de todo tipo, no nada más tienen sus amigos homeschoolers, también tienen amigas que van al colegio, tienen sus grupitos de todos lados, les doy permisos, ¿no? De salir. Por ejemplo, nosotros en casa no tenemos tele y lo que vemos es Forum, todos saben, pero sí vamos al cine y a veces vemos una película de otro tipo. Y si vemos una película que a lo mejor tiene algo que va en contra de nuestros valores, lo hablamos. ¿Qué viste? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué pasó eso? ¿Y qué opinas tú? ¿Y qué opino yo? ¿Y está bien o está mal? ¿Qué pasa? Y entonces ellas pueden seguir integradas a la sociedad, pero ya con esos puntos de vista, ¿no? Fuertes, sí. También, por ejemplo, los electrónicos. Yo a mis hijas sí les dejo usar electrónicos. Claro, una va a pasar a secundaria y otra a prepa, no son bebés. Y claro que con toda la debida lo hacen enfrente de mí, estoy al pendiente de que ven y tal, ¿no? Pero aún así las dejo hablar por mensaje con sus amigas o hablar por teléfono, o sea, como que yo sí creo en esa integración, ¿no? Me dice, somos demasiado sociables, diría yo, dice Carolina. Mi hija tiene pláticas por medio de Zoom con sus amigas de ballet y de la iglesia. Es súper más tecnológica que yo. Sí, Carolina, y la verdad es que yo sí apoyo mucho esto. O sea, yo sí soy de las que dejo a mis hijas hablar por Zoom y por FaceTime y claro, con la debida vigilancia, pues, pero sí. Yo estoy de acuerdo. Daisel dice, mi hijo y yo estamos muy entusiasmados en iniciar el homeschool con ustedes. Vivimos en México y actualmente cursa 6º año de primaria. ¿Hasta qué nivel manejan ustedes? Hasta 12º grado. 12º grado es cuando, o sea, pasan el año antes de pasar a universidad. Entonces todavía le quedan varios años en Novis Pacem, si así desean. Raquel dice, los que me dicen que mis hijos no van a socializar son las personas que les da pena saludar a gente desconocida. Llegan y no saludan, cosas así, y ellos hablan de eso. Claro, porque nuestros hijos se dan cuenta y dicen, ¿por qué no saludan? O sea que, al contrario, a veces mis hijas me dicen, ¿qué onda con las vecinas? O sea, qué maleducadas o qué gachas, que no saludan. Ahí es cuando hay que decirles, mira,
No lo están haciendo por mal, déjame te explico. Ellos están acostumbrados a solamente saludar a los niños de su salón y les da pena o les da miedo o no saben cómo se saluda a alguien más. Entonces, ahí es donde metemos ese plan compasivo, ¿no? De comprender qué está pasando con ellos. Los niños homeschoolers nunca son así, siempre saludan, siempre dan una sonrisa, ¿no? Jessie. Hola, no sé si hablaron del tema, ¿cómo es la enseñanza de idiomas? Ay, esa es una muy buena pregunta porque justo es una ventana a mi homeschool también. A nosotros nos gustan mucho los idiomas. Mi esposo y yo hablamos 4 idiomas y mis hijas también. Y para nosotros es muy importante, sobre todo como una familia bilingüe. Yo nací bilingüe, mis papás son de España, pero nací y crecí en Canadá y en Estados Unidos y hablaba español en casa y inglés fuera de casa. Y luego siempre me preguntan, es que yo quiero enseñarle inglés a mi hija, y sí es inglés, pero no tengo el acento de inglés. Y yo siempre les digo, ¿cuándo han escuchado que los hijos tengan el acento de los papás? Nunca. O sea, siempre doy el ejemplo, por ejemplo, de los chicanos que viven en Estados Unidos, donde sus papás no hablan inglés y los papás les hablan en español y los hijos les contestan con perfecto acento en inglés. No se les pega el acento. A mí me oyen con acento de España, no. Lo sé hacer. Sí lo sé hacer, si quisiera, pero no me sale porque mi fonética es más del idioma donde yo vivo y como la fonética del inglés se parece más al acento latino, mi español parece latino. Y entonces el idioma se puede enseñar independientemente del acento. Claro, si se tiene acceso a escuchar el acento nativo es mucho mejor, pero si no, el valor de un idioma no debe de dejarse solo porque no se tenga ese acento. Y claro que los niños son esponjas y claro que los niños pueden aprender varios idiomas desde chiquitos y entre más chiquitos los aprendan, mejor. Entonces, en Novice Pacem ya de por sí llevan español, inglés, una tercera lengua y latín. Empiezan con 4, nada más ahí, y van creciendo en los idiomas. Sacnite. Mi hija asistió a primero de preescolar, creo no le gustó. Empecé homeschool y ella mejoró. De ser poco sociable, ahora socializa más. Ay, qué bueno que pudiste ver ese cambio en ella. Y qué impresionante cómo tan chiquitas, ¿no? Ahora, depende también de cada niño, porque yo sí soy muy de la idea de no como satanizar el colegio en el sentido de decir, bueno, tienen que ir, pues van. Y se acabó, y no pasa nada. Y hay niños que les va a encantar y niños que no les va a encantar. De hecho, yo les voy a decir algo. Mi hija Catarina le lleva 3 años, Abril. Y Catarina es súper sociable. Y cuando tenía 3 años, que nació Abril, que Abril era así, ella estaba bien emocionada porque por fin, después de tanto pedirlo, por fin nos llegó la niña, ¿no? Y sale Abril y Catarina se ve que, mamá, ¿qué rollo? O sea, no habla, no camina, no juega, que esto es un moco ahí acostado, guacalabay. Y me pedía, llévame al parque. Vivía en Monterrey. En Monterrey, yo no sé si ustedes sepan, pero no hay niños en los parques. No sé qué pasa, no sé para qué existen los parques, pero no hay niños en los parques y no entiendo por qué. Y entonces la llevaba al parque y decía, pa' que no, niños. Iba a todos los parques de Monterrey, no había niños en ningún lado. Y entonces yo la metí al kinder ese año, de 3 años, y fue feliz. Y lo gozó y lo disfrutó y fue feliz. Y ya que Abril ya interactuaba, ya ella misma dijo, ok, ya Abril ya sirve, ya puedo hablar con ella, ya podemos jugar, ya no necesito el kinder. Y ya empezamos a hacer homeschool y todo bien. Entonces también depende del niño. En cambio, Abril, cuando yo estaba embarazada de Amelie, estuve hospitalizada todo el embarazo y más allá en el hospital, sin poder recibir visitas, muriéndome. Y entonces yo quería meter a Abril al kinder, porque mi pobre mamá me estaba cuidando a mis 2 hijas con la rodilla rota de 70 años, o sea, mal, y Abril bebecita, y entonces yo la quería meter al kinder. No, haz de cuenta que la acercaba al kinder y lloraba y gritaba como si fuera lo peor que le pudiera pasar en el mundo. Entonces sí siento que también depende de niños a niños. Entonces yo no lo satanizo, lo dejo así como que estas son 2 opciones, cada quien escoge y tampoco, o sea, si por algo algún día los metes, pues ya. Cristi, Marisol, yo no soy muy disciplinada en mis horarios, o sea, batallo mucho. ¿Se puede? Mira, Cristi, yo siento, y te voy a decir probablemente el consejo contrario al que te van a decir todas las demás homeschoolers. Todas te van a decir que no importa y que no hay horarios y que la vida es libre y que es feliz, y es un punto de vista y yo no voy a decir si está bien o está mal o quién está mejor ni peor. Te voy a dar el mío que es muy diferente.
nadie somos perfectos. Todos batallamos con muchas cosas. O sea, si yo me espero a que sea la más paciente, la más diligente, la más alegre, la más todo, nunca voy a hacer homeschool porque es bien difícil lograrlo. Somos un trabajo en proceso y siento que el hecho que en este momento te cuesten los horarios no quiere decir que no puedas tú echarle ganas en cada vez mejorar en eso. Como te decía, los horarios son flexibles, pero hay horarios. O sea, y si no tenemos una disciplina y dejas todo al nunca se hizo nada y nunca hice nada y ya, no vas a lograr nada. O sea, si le pones poco esfuerzo, logras poco, y si le pones mucho, logras mucho. Entonces sí siento que, o sea, sí definitivamente se puede, no te tienes que esperar a dominar algo para empezar. Somos una obra en proceso, pero sí es conveniente que cada quien trabajemos como mamás y con hijos en esa disciplina que nos va a hacer mucho bien a lo largo, aunque sea flexible, pero que haya. Eso es lo que el consejo que yo daría. Aime, ¿tú lo recomiendas para niños únicos? Mi hija siempre muestra querer mucha interacción con otros niños. Mira, Aime, es bien difícil para mí como que dar consejos específicos porque no vivo en tu casa ni sé cómo es tu niña. O sea, sé que hay niños, hijos únicos, que les va súper bien y que lo hacen muy bien, y sé que otros niños no tanto. Depende de la personalidad del niño. O sea, como yo te decía, si Abril fuera hija única, estaría perfecto. Si Catarina fuera hija única, ¿te gustaría ser hija única y hacer homeschool? Se moriría. Entonces depende de la personalidad de cada niño. Hay cosas que nosotros como papás podemos hacer, sí. Podemos propiciarle un grupo de amigos, que tenga una actividad diaria donde vea a los mismos niños, meternos a una o más de una co-ops. O sea, sí hay maneras que se puedan hacer, pero siento que tú también tienes que ir midiendo cómo funciona tu hija mejor y cómo tu hija y cómo puedes sacar lo mejor de ella, ¿verdad? Y de ti. María Laura, hola, recién empiezo con la idea de educar en casa. Por ahora seguirán en la escuela pública, pero ¿qué 3 o 4 cosas diarias necesito para animarme? Por ahora ni computadora tengo, soy de Argentina. Mira, María Laura, yo creo que para animarte necesitas preguntarte por qué quieres hacer homeschool, qué beneficios le ves, ¿no? Porque, por ejemplo, yo al principio, no sé si viste mi video desde el principio, pero yo desde el principio mencioné que era importante para mí el tiempo que pasaba con mi familia, las relaciones interpersonales, la aplicación de la fe, el gozo por el aprendizaje, las virtudes y valores, una serie de cosas que para mí son prioridad. Entonces yo ya tengo mi prioridad clara de por qué quiero hacer homeschool. Que es difícil a veces, sí. Que a veces me dan ganas de aventarlo todo porque ya no puedo más, sí. Pero está ahí mi razón y mi prioridad y me sigue haciendo sentido y por eso lo hago. Entonces, para animarte necesitas tener muy claro qué es lo que quieres y por qué lo quieres. Y ya que tengas eso claro, ya, aunque sea difícil o no, lo vas a hacer. Si tienes computadora o no, eso es independiente. Puedes usar libros, puedes usar tablets, puedes ir a la biblioteca pública. O sea, las cosas materiales no influyen en la decisión de hacer homeschool o no. Lo que influye es tus prioridades y tus razones para querer hacerlo desde el principio. Y una vez que tienes esa prioridad, ya no te lo cuestionas, si sea difícil o no, lo haces. Entonces, te recomiendo mucho tú leer mucho, investigar mucho, hacer una lista de pros y contras, por qué sí, por qué no. Y con todas esas cosas ya llegas a la decisión de qué es mejor para ti y por qué. Porque como he dicho a lo largo de este video, no es que yo crea que hay una cosa mejor o peor que otra en general, pero sí hay una cosa mejor u otra para mí, para cada familia. Y eso es lo que hay que buscar. Daisel dice, en mi caso no soy bilingüe, no hablo el inglés, solo lo básico. ¿Hay algún problema en esto? Lo que sí me interesa mucho que mi hijo aprenda bien el inglés. Mira, Daisel, Novice Pachan es 100% bilingüe. Somos un colegio americano. Entonces, aunque tú ahorita veas que tenemos muchos alumnos de Latinoamérica, en realidad el colegio empezó siendo para familias americanas bilingües, y por bilingüe me refiero a que eran papás de habla hispana que no querían que sus hijos perdieran el español. ¿Por qué te digo esto? Porque siendo un colegio americano no podíamos hacer todo en español. Teníamos que asegurarnos que nuestros alumnos supieran inglés y español igual, por si el día de mañana se tienen que incorporar a un colegio en Estados Unidos o el día de mañana la universidad, lo que tú quieras, es 100% bilingüe. Muchos de nuestros papás no hablan inglés,
Y aún así los niños sí lo aprenden, porque no necesitas, o sea, como el homeschool es algo donde nosotros damos las herramientas a nuestros hijos para que los hijos aprendan por ellos mismos, no tienes que dominar tú el tema. El niño solo lo puede aprender o tú misma lo puedes aprender junto con ellos. Pero todo el material que está hecho para homeschool está hecho específicamente para que el niño pudiera aprender de manera autodidacta sin tener la base. Por esto sí puede aprender perfectamente los dos idiomas y salir perfectamente bilingüe. Estela dice, Aimee Cervantes, excelente pregunta. Mi hijo tiene 5, igual y sí le gusta ir, pero siento que más por convivir con los otros niños porque es hijo único. Entonces, Estela, yo el consejo que les daría a Aimee a ti es, si ven que de plano su hijo es como Catarina y necesita fuerza más amigos, antes de tomar la decisión, o sea, si creen que es muy importante para ustedes el homeschool, antes de meterlo al colegio, busquen por otros lados. Busquen por actividades, por co-ops, por grupitos de amigos y por ahí. Y ya si ven que eso no funciona, pues ya, pero generalmente lo que quieren es socializar, no necesariamente el colegio. Y nosotros como papás, realmente depende de nosotros que hagamos ese esfuerzo, ese sobreesfuerzo que un papá de colegio no tiene que hacer en propiciar que sus hijos tengan amigos y salgan y tengan un grupo y socialicen. Porque cuando los mandas al colegio, eso no recae en ti, recae en el colegio, pero cuando haces homeschool sí recae en ti y es un compromiso que tienes que hacer. Diana dice, acabo de sacar a mi hijo de tercero de primaria. No terminó el ciclo escolar. Si quiero empezar con Novice Pacem, ¿qué grado debe cursar? No terminó el ciclo escolar. Mira, te voy a decir algo, Diana. Nosotros como somos un colegio privado y por nuestra filosofía y por todo, siempre recomendamos tener todo en orden. Yo te recomiendo 100% que acabara tercero de primaria para que no perdiera el certificado de tercera de primaria y empezara en cuarto de primaria el siguiente año, o que repitiera tercero de primaria en Novice Pacem para que no se quedara sin ese certificado, porque así pensamos nosotros y así somos nosotros. Y el día de mañana, a lo mejor en Estados Unidos no habría tanto problema, pero si eres de un país latinoamericano, siempre piden tener los certificados. Hay veces que puedes tener suerte y no te lo pidan, pero generalmente para revalidar te piden los certificados de todos los grados. Entonces, yo no perdería ese grado, ya fuera en el colegio en el que está o en repetir el año. Que de hecho, siento que no te costaría tanto terminar este año porque ni siquiera lo estás mandando y les van a dar el certificado de los notas. Entonces, un saltaría y ya lo inscribiría a cuarto el siguiente. Francesca dice, tengo una niña de 9 y otra de 13. Me hace difícil dedicarle tiempo a ambas porque no van igual. Es que mira, Francesca, lo que hemos hablado todo este video es cómo educar a nuestros hijos para que sean independientes y para que sean autodidactas. Y tus hijas es muy importante que sepan entretenerse solas, o sea, ser felices con ellas mismas, independientemente de tener a alguien que les esté diciendo qué hacer en todo momento. O sea, sentir ese amor y esa seguridad en la casa sin la necesidad de la atención directa, para que tu hija de 3 pueda jugar mientras le explicas cosas a la de 9, o la de 9 pueda leer mientras le explicas cosas a la de 3, o ambas puedan estar haciendo sus cosas solas mientras tú trabajas. Pero es muy importante tú educarlas en la independencia y eso se da solito. O sea, una vez que las saques de un sistema escolarizado y una vez que se den cuenta que la vida no es necesariamente que alguien te diga qué hacer todos los momentos de tu vida, ya se van soltando, se van haciendo más independientes y vas a ver menos problema. Digo, porque si tú ves, hay familias homeschoolers que tienen 10, 12 hijos y no está la mamá 100% con todos. Son independientes, pero dentro de ese amor y seguridad de la casa. Ruby, importante destacar que elegir homeschooling no va a ser lo más fácil, pero será lo mejor para todos como familia, como iglesia doméstica. Definitivamente, Ruby. Te voy a poner un corazoncito porque me encantó. María Elisa, tengo 4 hijos en Mare Verum desde hace un año. Lo que cuesta es articular homeschooling con la economía familiar, pero el homeschooling es de las decisiones mejores que hemos tomado con familia en nuestras vidas. Qué maravilla, María Elisa. Sí, Mare Verum está súper padre y bueno, ¿qué te puedo decir de Gisela? Es una maravillosa madre, educadora, gozo ver su familia, su página y todo lo que hace. Y sí cuesta más que un colegio público, pero cuesta mucho menos que un colegio privado. Y siento que el esfuerzo vale la pena porque realmente las herramientas, tanto emocionales como espirituales, como académicas, como todo con lo que salen tus hijos, lo vale muchísimo. María Elisa, 4 hijos en Mare... sí, te acabo de leer. ¿Qué onda conmigo? Irina, hola Maricel, en el capítulo B20 en ciencias se necesita comprar especímenes de paramecia.
Amiba, ¿dónde los puedo comprar? Dice en el plan que en la tienda de biología. Irina, yo vendo en la página de Novis una cajita con todos los especímenes del microscopio, que está bastante económico. Nosotros, como ves ahí en los videos, solamente usamos esas filminas que compré. No soy la única persona que las venden en cualquier lado, pero siento que están bastante económicas. Si te laten, puedes usar esas. Priscila, ya casi comienza la charla de Flor. Priscila, qué bueno que me dices. Entonces lo voy a dejar para no mantener gente aquí que se pueda ir a ver a Flor. Discúlpenme, esto fue mi culpa por haber hecho una plática privada. Gracias a todas las personas que me ven. Pero bueno, fue también un trabajo muy importante en humildad, decir solamente 9 personas me quisieron ver en mi live cuando lo puse en una página privada. Y ahorita les agradezco a todas las que se conectaron y a Priscila por la oportunidad. Y entonces le voy a leer estas últimas 3 preguntitas, Priscila, y ya le doy end para que se puedan ir con Flor a ver a la mamá bibliófila. Iraís, ¿dónde puedo ver el material? ¿Y es obligatorio llevar las clases bíblicas? Iraís, el material lo puedes ver en novispachem.com. Religión no es obligatorio, pero te voy a decir que la Biblia es un libro histórico y nosotros no lo vemos dentro de la materia de religión, lo vemos dentro de la materia de historia. Así como vemos la mitología griega y la mitología nórdica y como vemos libros clásicos que se escribieron en tal o cual momento histórico, así se ve la Biblia en historia y eso sí lo llevamos. Ahora, catecismo y todo lo demás que vemos en religión, esa no es obligatoria las evidencias. Carlos, somos mexicanos y apenas llegamos a Estados Unidos. Nos indicaron que el homeschool no es opción debido al idioma. Ella nativamente habla español. ¿Hay algún esquema que debamos considerar? Carlos, pues yo creo que Novis Pachem es la maravilla que es bilingüe porque puedes no perder el español y sí agregar el inglés. Entonces, nosotros vivimos en Estados Unidos y nuestro idioma natal es el español y hacemos Novis Pachem que es bilingüe y mis hijas son bilingües. Yo de papás españoles crecí y nací en Canadá. Y estudiaba todo, lo hacía en español en casa y en inglés fuera, entonces creo que no hay ningún problema. Priscila, muchas gracias a ti por la oportunidad, de verdad. Y Ana, gracias por todo lo que me has ayudado desde que empecé hace 6 años. Ay, gracias a ti, Ana, por todo, por la oportunidad y por todo, de verdad. Les doy muchas gracias a todos. Y bueno, me voy a desconectar nada más para no quitarle gente a mamá bibliófila. Entonces nos vemos por allá. Pero cualquier duda, cualquier cosa, yo hago lives, generalmente por aquí también, de preguntas y respuestas. Para mis alumnos ya saben que hago lives semanales. Y cualquier duda, ustedes escríbanme con confianza. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Bye.